Hoy leemos el Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículos 44 al 50. En aquel tiempo exclamó Jesús con fuerte voz: El que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. El que me ve a mí, ve a aquel que me ha enviado. Yo he venido al mundo como luz, para que todo el que crea en mí no siga en tinieblas. Si alguno oye mis palabras y no las pone en práctica, yo no lo voy a condenar, porque no he venido al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo. El que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene ya quien lo condene. Las palabras que yo he hablado lo condenarán el último día. Porque yo no he hablado por mi cuenta, sino mi Padre, que me envió, me ha mandado lo que tengo que decir y hablar. Y yo sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo lo digo como el Padre me lo ha dicho. Este pasaje nos presenta a Jesús en la ciudad de Jerusalén después de su entrada triunfal, que ha traído mucha gente detrás de él, pero también la multitud que se encontraba en la ciudad de Jerusalén, teniendo las noticias de que había resucitado a Lázaro, acudió a recibirlo. La reacción de los fariseos fue: no ganamos nada, mucha gente lo sigue. Después de esto, Jesús habló a la multitud. Cuando unos griegos querían verlo y le dijeron a Felipe y a Andrés, dijo Jesús que si el grano de trigo no moría, quedaba inútil, pero si moría daba mucho fruto. Y entonces continuó diciendo: ahora que llega mi hora y tengo miedo, le voy a decir al Padre: Padre, líbrame de esta hora. Y dice: no, para eso he venido. Padre, glorifica a tu Hijo. Y resonó una voz del cielo, que algunos decían: es un ángel, fue un trueno. Jesús dijo: esa voz ha venido para ustedes y por ustedes, para que crean en el Hijo del Hombre. Y luego anuncia que Él, como Hijo del Hombre, tiene que ser levantado en alto. Y aquellos dicen: ¿cómo si el Hijo del Hombre, según la ley, debe permanecer? ¿Quién es ese Hijo del Hombre? Jesús los invita a creer en Él, a buscar la luz mientras la tienen, porque la luz ya no va a estar con ellos. Muchos creyeron en Él, pero otros se resistían, y los que creyeron en Él procuraban no hacerse notar porque tenían miedo de los fariseos. Pero esto es el cumplimiento de la voluntad y el proyecto de Dios. Pero lo dice San Juan, sucedió porque así había escrito Isaías, que oyendo no oigan y viendo no entiendan. Esas palabras que Jesús pronunció, las pronunció en voz alta. Son las últimas palabras que él pronunció públicamente. Allí se acaba su vida pública, porque después va a venir la última cena, lava los pies, enseguida va a discurrir largamente sobre su despedida y finalmente será capturado en el Getsemaní. ¿Qué es lo que dijo Jesús con fuerte voz? El que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. Jesús lo ha dicho constantemente, que Él es el enviado del Padre, que Él dice lo que el Padre manda, que Él hace lo que ve hacer al Padre, y por eso dice que quien cree en Él, cree en quien lo ha enviado. Ese es el Padre que lo ha enviado. El Padre ha enviado a Jesús, a su Hijo, para que el que cree en Él tenga vida eterna. Y entonces, lo que Jesús comunica lo ha dicho también. A Dios no lo ha visto nadie nunca, solo el Hijo que estaba con Él nos lo ha dado a conocer. Lo que Jesús enseña es quién es Dios, quién es el Padre, y el que ve a Jesús ve a aquel que lo ha enviado. Más adelante se lo va a decir a Felipe también cuando le pida: Señor, muéstranos al Padre. Felipe, quien me ve a mí, ve al Padre. Jesús es el esplendor de la gloria del Padre. En Él está presente Dios. Y por eso dice: quien me ve a mí, ve a quien me ha enviado. Yo he venido al mundo como luz, para que todo el que cree en mí no siga en tinieblas. Jesús, desde el principio en el prólogo, se ha dicho que la vida era la luz de los hombres,
que vino a los hombres que él creó, pero las tinieblas lo rechazaron. Después de curar o perdonar a la adúltera, diciendo el que tenga libertad de pecado, que no tenga culpa alguna, tire la primera piedra, Jesús habló que él era la luz del mundo y acababa de decir a la gente que mientras tuvieran luz, siguieran la luz. Y este momento Jesús dice que él es la luz que ilumina a todo el que cree en él. Quien cree en él no permanece en las tinieblas. Pero si no quieren creer en él no va a condenarlos. Quien crea en él tiene que mostrar poniendo en práctica su fe. No basta decir yo te acepto como mi Señor, si no hace lo que Jesús ha dicho y lo que Jesús ha mandado. Si no hacen lo que Jesús ha mandado, aunque hayan escuchado como los judíos, en realidad no creen en él. Pero él no los va a condenar, porque no ha venido para condenar al mundo, sino para salvarlo. Quien rechaza a Jesús y no acepta sus palabras, tiene quien lo condene. ¿Quién? Las palabras que Jesús ha pronunciado serán la causa de la condena en el último día. ¿Por qué? Porque Jesús ha revelado lo que el Padre le ha mandado. No viene por su cuenta, no hace lo que se le antoja. Ha mandado el Padre a Jesús como su mensajero, como el que habla en nombre suyo. Y lo que él dice concede la vida eterna a quien cree en él. Por eso Jesús termina diciendo: todo lo que yo he dicho es lo que el Padre me mandó decir. Y yo hablo lo que el Padre me ha dicho, y como Él me lo ha dicho. Es un momento decisivo para nosotros. Son las últimas palabras de Jesús en el público, ante el público, en el Evangelio de San Juan. Si tú dices que eres cristiano, tienes que entender esto. ¿Crees en las palabras de Jesús? ¿Las aceptas? Pregúntate respecto a la multiplicación de los panes cuando dijo: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Tú comes su carne y tú bebes su sangre en su única iglesia, ¿a quien se la dejó? ¿O haces un simulacro donde comes un pan que te da cualquier otra persona que no tiene el don del sacerdocio? Entonces no le crees a Jesús, porque tampoco estás en su única iglesia. Porque Él dijo: el que no está conmigo está contra mí. Pero cuando Jesús resucita, se presenta ante los discípulos con las huellas de haber pagado ya por nuestros pecados, les muestra las huellas en las manos, en los pies y en el costado, y luego sopla sobre los discípulos y les dice: reciban al Espíritu Santo. A quien perdonen los pecados le van a quedar perdonados. A quien no se los perdonen le van a quedar sin perdonar. Y para que los discípulos obedezcan y cumplan esto, porque creen en Jesús, ¿qué deben hacer? Confesarse, para que el que los confiese en nombre de Jesús los pueda perdonar o les retenga el perdón porque no están preparados adecuadamente. Y entonces, si no comes ese pan, no tienes vida eterna. No has creído en la palabra de Jesús. Si no recibes ese perdón, no tendrás la vida eterna porque permaneces en el pecado y en las tinieblas. Entonces, decídete. Estamos viviendo un momento de oscuridad en la incertidumbre de ¿qué va a pasar con nosotros en medio de esta pandemia? Puedes hacer la comunión espiritual deseando recibir el alimento que da la vida eterna, el cuerpo de Cristo y su sangre. Y puedes también, en el silencio de tu conciencia, pedir perdón por tus pecados para que el Señor te dé su gracia, porque lo que cuenta en el momento de la confesión es que verdaderamente estés arrepentido y tengas el propósito de enmienda. Y el Señor, en esta circunstancia, te purifica, te perdona, pero si pasa la pandemia, deberás confesarte inmediatamente para recibir la absolución como el Señor lo ha dispuesto. Así que tú tienes la decisión. O te dejas guiar por Jesús, que es la luz, o permaneces en las tinieblas. O le crees a Jesús, o te condenas por no creer en sus palabras. Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo Sacramento.